Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no la apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho de la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos enseña a comprender esta hermosa palabra. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, que nos haces comprender estos misterios de amor a través del bautismo, para sumergirnos en esta gracia que nos santifica y que nos lleva al regalo de la vida eterna, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, en este domingo, la fiesta del bautismo del Señor, celebramos en el segundo domingo de enero. Se cierra el tiempo de Navidad para introducirnos en la liturgia del tiempo ordinario. En la primera lectura del libro de Isaías, capítulo 42, verso del 1 al 4 y del 6 al 7, nos habla de un personaje presentado como el siervo que ha sido elegido y sostenido por Dios mismo, que bien conocemos como el Hijo de Dios. Sobre él ha sido derramado el Espíritu, que le habilita para una misión: ser alianza y luz, y obrar una liberación. En el Nuevo Testamento
cita en varias ocasiones esos textos y los aplica a la vida y obra del Señor Jesús. Una de las características de estos textos es la apertura del plan salvífico de Dios a todas las naciones. En el Salmo 28 nos dirá: el Señor bendice a su pueblo con la paz, porque el Señor, que nos conoce a cada uno de nosotros, viene a traer el sentido de la vida. Y la segunda lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. San Pedro comienza diciendo que Dios no hace distinciones entre personas, que acepta a cualquiera que sea bueno y honrado sin mirar la raza o nación de la que procede. San Pedro, que poco a poco irá comprendiendo. Sus palabras repiten el testimonio que ya venía dando entre los judíos sobre la persona de Jesús, su muerte y resurrección. Solo que esta vez las personas serán distintas, pues los oyentes son paganos. San Pedro les pone al corriente de todo lo sucedido acerca de Jesús hasta llegar a la resurrección, a los testigos de ella y al mensaje universal que implica el perdón para todos los que crean. Ahora, en este año de nuestra liturgia en el ciclo B, nos mostrará el Evangelio de San Marcos. Nos dirá que en aquel tiempo proclamaba Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, que es precisamente esa voz que grita en el desierto como lo habían preanunciado los profetas. El modo de vestir de Juan el Bautista estaba modelado sobre las figuras nómadas pobres, pero en el Evangelio de San Marcos no le interesa el aspecto folclórico de la personalidad del precursor, sino el comienzo de la proclamación del Evangelio, dirigido a todo el mundo. Hay 4 cosas que van a caracterizar a Juan el Bautista. Primero, el desierto. Puede ser una indicación geográfica de la región inculta donde predicaba el Bautista, pero es más importante subrayar que aquí el término se usa sobre todo por el significado teológico, según la larga tradición acerca del tema del desierto en el Antiguo Testamento, para indicar una situación de experiencia religiosa particularmente intensa, nueva, decisiva y dramática, como lo fue antiguamente el paso del pueblo hebreo a través del desierto del Sinaí. 2. Bautismo. Es una palabra característica del Nuevo Testamento, queda especificada por el complemento que sigue de conversión. Tercero, conversión. Con frecuencia se traduce con la palabra penitencia, pero es más fiel al original, el término conversión, como cambio de mentalidad, reorientación global de la actitud interior, por lo tanto la conducta exterior. Con mayor precisión aún significa invertir la ruta. Como resultado, este bautismo lleva a la remisión, es decir, al perdón y a la superación de los pecados. Cuarto, Espíritu Santo. Este modo de caracterizar el bautismo de Jesús, en contraposición con el del Bautista, está tomado de la práctica del bautismo tal como éste se ha ido estructurando desde los primeros tiempos de las comunidades cristianas. Pero las premisas de ese desarrollo ya estaban puestas en el Antiguo Testamento, donde fue el Espíritu de Dios el que liberó la comunidad de sus infidelidades, como un agua de purificación. Vendrá el Señor Jesús desde Nazaret de Galilea y será bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Esta indicación genérica de tiempo, introducida por el Evangelio de San Marcos, quiere subrayar que el bautismo de Jesús está enmarcado en el contexto del ministerio de Juan el Bautista, casi para establecer una vinculación entre el anuncio de los profetas y la venida del Mesías, o más globalmente, entre el Antiguo y Nuevo Testamento. El nombre de Jesús significa este nombre aquel cuya salvación es Yahvé, o bien salvación de Dios. Cuando el Señor es bautizado, sale del agua, hay un fenómeno, se rasgan los cielos y el Espíritu Santo bajaba hacia él como una paloma. Es difícil decidir si el Evangelio de San Marcos quiere describir una visión o un fenómeno físico. Tal vez él quiere expresar un fenómeno objetivo. Sin embargo, no fue percibido por los otros. Aquí se quiere poner de relieve un momento fundamental de la toma de conciencia que realizó el Señor Jesús con respecto a su vocación, como se comprueba en el caso de varios profetas, bajo la luz del Espíritu. Los cielos se rasgaban. Esta imagen ya se halla en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en Isaías, capítulo 63, verso 19, para indicar que ha terminado el tiempo de la separación o de la enemistad entre Dios y los hombres. El Espíritu Santo bajará en forma de paloma. La imagen de la paloma se encuentra ya en la literatura rabínica
como emblema de Israel. Aquí se recuerda la concepción del Espíritu de Dios que aletea sobre las aguas, de los cuales se habla ya en los antiquísimos relatos de la formación del universo. También la voz del Señor se compara con la voz de la paloma. Además de la imagen de la paloma, era considerada como el símbolo del elemento vivificante del hombre, que nosotros solemos llamar alma. En fin, ella es considerada también como símbolo de la sabiduría. Ahora en el verso 11, la frase pronunciada por la voz que se escucha desde lo alto: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Recuerda en Isaías capítulo 42 verso 1, es decir, el comienzo del primer cántico del siervo de Yahvé, celebrado por el profeta en los capítulos 42 al 53 de su libro, y otros pasajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo el Salmo 22. La escena del bautismo, como la de las tentaciones en el desierto, hay que considerarlas como el comienzo que enmarca y anticipa toda la vida del Señor Jesús. En lugar de hablar de la encarnación, el Evangelio de San Marcos nos presenta a Jesús que llega de Nazaret de Galilea para hacerse bautizar. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Ha sido contado entre los malhechores, se hizo maldición por nosotros. El Señor Jesús se halla en fila con todos los hombres pecadores. Dios está con nosotros, y no solo de un modo genérico, está con nosotros en una parte muy precisa, en la parte más profunda de nosotros mismos, en nuestra situación de pecadores. Así comenzará su ministerio. La palabra bautismo viene del griego baptistein, que significa sumergirnos o llenarnos de la gracia de Dios. Pues el mismo Señor se hará bautizar y sumergir en el agua. Después de la inmersión, símbolo de la muerte, comienza una vida nueva. Así como en su muerte se rasgará el velo del templo, así también ahora se rasga el cielo y baja sobre él el Espíritu. Es la proclamación de su misión como Mesías. Él, que se hizo solidario con los pecadores, que se sumerge en la muerte, es el Mesías esperado, el Cristo. Al mismo tiempo, una voz desde lo alto revela su realidad insospechada. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. En esa palabra, hijo amado, resuena la entronización regia del Salmo 2, verso 7. Pero al mismo tiempo, se indica el camino a través del cual el Señor Jesús cumplirá su misión como Mesías y alcanzará la exaltación del Hijo de Dios, Señor del universo. Es el camino prefigurado en la suerte del siervo de Yahvé que sufre, que es celebrado por Isaías, al que las palabras del Evangelio de San Marcos hace claramente referencia. Así el Señor Jesús, en la prefiguración de la muerte del esperado, el Mesías, el Cristo, se revela a nosotros como el inesperado, el Hijo de Dios. El verdadero bautismo de Jesús será en el Gólgota, a donde Él morirá dando su vida como rescate por muchos. Precisamente entonces, y no antes, el centurión por primera vez sobre la tierra proclamará la misma palabra que el Padre aquí hace resonar desde el cielo. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Aquí ya se da toda la estructura del camino de Jesús y del cristiano. Camino inverso al de Adán. El camino de la humillación que lleva a la exaltación. Es la lógica de todo evangelio, donde el primero será último de todos y el servidor de todos. San Marcos capítulo 9, verso 35. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, porque manifiestas tu amor y tu ternura, enviándonos a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Nos enseña el reino, la buena noticia, que sepamos amarnos como hermanos, como hijos de Dios, y que a la luz del Espíritu Santo recibimos estos dones y carismas, y que nos unen al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, que a través de la predicación podamos entender este regalo del bautismo para sumergirnos en la gracia de Dios y así entender este propósito de vida, que llevamos la responsabilidad de transmitir esta obra de evangelización para que el buen Jesús pueda transformar corazones, ya que viene a darnos vida y vida en abundancia. Pedimos por las naciones y los gobernantes la gran responsabilidad que tienen de dirigir una nación en el ámbito político, social, económico, de crear trabajos dignos para que podamos salir de esta crisis económica, de ayudar a cada hombre y mujer, a las familias,
a nuestros jóvenes y niños a dar solidez en la educación, que se nos enseñe a ser responsables en la vida, de cuidar la vida de nuestros hermanos, que seguimos orando por las familias, el amor del hombre y la mujer, que se unen en santo matrimonio, para ser bendición para sus generaciones futuras, que oramos por los matrimonios que viven momentos difíciles, de mentira, de engaño, de infidelidad, para que puedan hacer un alto en el camino, puedan comprender la gran responsabilidad de la vida y de seguir adelante juntos en este regalo del santo matrimonio. Como también pedimos por los que vienen en unión libre, para que sepan la importancia de la bendición de Dios uniendo sus vidas en el santo matrimonio. Seguimos orando por las personas que han sido contagiadas por este coronavirus, para que la sangre preciosa de Jesús los libere de todo espíritu de muerte y puedan ser sanos. Que también oramos por las personas que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, tanto físicas como mentales, que seguimos clamando la sangre preciosa de Jesús, sus llagas benditas, para que podamos ver sus milagros en sus vidas. Que el Señor viene a sanar, a liberar, que sus milagros existen, pero también invita a sanar el corazón, para poder tener esa sanación integral. Ahora entrega tu petición, esos momentos difíciles que estás viviendo, en tu economía, en tu salud, o sientes caer en esa debilidad que tienes, sea en la parte emocional o tienes algún vicio, como el alcohol, la drogadicción, el estar mendigando amor. Pide al Señor ser libre de esas cadenas, ataduras, maldiciones, que si oras con fe, serás libre de esas cadenas, ataduras, maldiciones, para que puedas ser fiel al llamado de Dios en tu vida, porque naciste para ser libre y dar testimonio de las maravillas de Dios. También oramos por las personas que han perdido un ser querido, que en estos momentos difíciles que están viviendo, el Señor está con ustedes, que Él les ayudará a salir adelante de esa tristeza, de esa soledad, de esa ausencia, de ese ser querido que ha dejado en el corazón, porque somos peregrinos aquí en la tierra, pero somos ciudadanos del cielo. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Qué hermoso regalo es vivir nuestro domingo, Día del Señor, juntos en familia, para recibir su palabra, para tener ánimo, fuerza de seguir adelante, porque somos hijos de Dios, herederos de sus promesas. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.